Capítulo 2. Dios no quiere que haya pobres. El Concilio Vaticano II en la Argentina. El Concilio Vaticano II supuso una relectura del Evangelio a la luz de la cultura contemporánea. Produjo un movimiento de renovación que viene sencillamente del propio Evangelio. Los frutos son enormes. Papa Francisco. En enero de 1959, el Papa Juan XXIII anunció la convocatoria a un concilio para renovar la Iglesia. Al tiempo que hacía el gesto de abrir una ventana, expresó: «Quiero abrir las ventanas de la Iglesia para que podamos ver hacia afuera y los fieles puedan mirar hacia el interior». La palabra que definió al concilio fue ajornamiento, que significaba poner la Iglesia al día, renovando los elementos que más necesidad tuvieran de ello y revisando el fondo y la forma de todas sus actividades. Su propósito era acercarla a los hombres sin importar raza, posición ni jerarquía, y lo haría a través de sus dos encíclicas, Mater et Magistra, de contenido social, y Pacem in Terris, que estimulaba la participación activa de los católicos en la vida pública, la cooperación con los no católicos y un mejoramiento de las condiciones humanas. El Concilio Vaticano II se realizó entre 1962 y 65 y modificó la liturgia modernizándola y empleando las lenguas propias de cada pueblo. Afirmó además que la santidad no es cosa de religiosos, frailes o curas, sino de todos, y que cada uno de los fieles puede ser santo si se ofrece a Dios. El jesuita Jorge González Manent recuerda su reencuentro con Bergoglio en el Colegio Máximo en los días del concilio. Era como una devoción personal. Había quienes apenas sabían qué se estaba celebrando, mientras que otros lo seguíamos muy de cerca. Los dos estaban en el segundo grupo y se encargaban de divulgar la marcha del concilio en el colegio mediante carteles breves que colgaban en los tablones de anuncios. El jesuita chileno Fernando Montes también recuerda sus conversaciones con Jorge en ese momento. Estábamos del lado de los que querían una iglesia más abierta, no una iglesia de la resistencia. La iglesia no se casa con ningún sistema. Este gran movimiento de cambios eclesiásticos impactaría fuertemente en la realidad social y política argentina. Ejemplo de ello fue el Manifiesto de los 18 Obispos, elaborado en 1967. Su génesis tuvo lugar 2 años antes, en noviembre de 65, en las catacumbas romanas de Santa Domitila, donde 40 obispos, en su mayor parte latinoamericanos, firmaron el llamado Pacto de las Catacumbas de la Iglesia Sierva y Pobre. En palabras de Monseñor Alberto Devoto, obispo de Goya, Corrientes, se reunieron allí los padres conciliares que hemos venido actuando para una mayor presencia de la Iglesia en el mundo de los que sufren. En adhesión a la encíclica Populorum Progressio de Pablo VI en 1967, 18 obispos de Latinoamérica, Asia y África, coordinados por el arzobispo de Olinda y Recife, Monseñor Helder Camara, el 15 de agosto de 1967 dieron a conocer un documento titulado Manifiesto de los 18 Obispos que señalaba: frente a los movimientos que actualmente sublevan a las masas obreras y campesinas del tercer mundo, algunos obispos, pastores de estos pueblos, dirigen este mensaje a sus sacerdotes, a sus fieles y a todos los hombres de buena voluntad. Esta carta prolonga y adapta la encíclica sobre el desarrollo de los pueblos. En la evolución actual del mundo, las revoluciones se han producido o se están produciendo. Ello no tiene nada de sorprendente. Todos los poderes ya establecidos han nacido en una época más o menos lejana de una revolución, es decir, de una ruptura con un sistema que ya no aseguraba el bien común y de la instauración de un nuevo orden más apto para procurarlo. No todas las revoluciones son necesariamente buenas. El ateísmo y el colectivismo a los cuales ciertos movimientos creen deber ligarse son peligros graves para la humanidad. Por otra parte, las iglesias se encuentran ligadas al sistema de tal manera que parecen estar confundidas, unidas en una sola carne como en un matrimonio.
Pero la Iglesia tiene un solo esposo, Cristo. La Iglesia no está casada con ningún sistema, cualquiera que éste sea, y menos con el imperialismo internacional del dinero, populorum progressio, como no lo estaba con la realeza o el feudalismo del antiguo régimen, y como tampoco lo estará mañana con tal o cual socialismo. Dios no quiere que haya pobres siempre miserables. La religión no es el opio del pueblo. La religión es una fuerza que eleva a los humildes y rebaja a los orgullosos, que da pan a los hambrientos y hambre a los hartos. El documento se ubicó geopolíticamente en el espacio del llamado bloque del Tercer Mundo, países que buscaban mantener independencia del imperio estadounidense y del bloque soviético, que estaban librando entre ellos una guerra fría o de baja intensidad. El texto se pronunció claramente en contra del capitalismo y a favor de una mayor distribución de la riqueza, si bien reiteró sus prevenciones contra el ateísmo y el colectivismo en crítica al comunismo. Aunque hablaba del socialismo, no lo definía desde la concepción marxista. Los cristianos tienen el deber de mostrar que el verdadero socialismo es el cristianismo integralmente vivido, en el justo reparto de los bienes y la igualdad fundamental. El MSTM fue una corriente dentro de la Iglesia Católica Argentina iniciada en octubre del 67, cuando los sacerdotes Miguel Ramondetti y Rodolfo Ricciardelli lo tradujeron al castellano y lo difundieron por carta entre sacerdotes de todo el país. Más de 270 de ellos adhirieron con su firma al manifiesto de los 18 obispos. El movimiento se consolidó hacia junio del 70 con sus 3 primeros encuentros nacionales. Y su bautismo de fuego se produjo el 25 de septiembre del 71, cuando fueron detenidos en la ciudad de Rosario 43 sacerdotes tercermundistas mientras se manifestaban pidiendo la libertad de los religiosos, Carlos Arroyo, Néstor García, José María Ferrari y Santiago Maguire, encarcelados días antes. Cabe destacar que desde sus inicios sus actividades fueron monitoreadas por los servicios de inteligencia y algunos curas eran objeto de vigilancia permanente. El MSTM no pudo escapar a la vorágine de acontecimientos ni a la dinámica del proceso político que se inició en la década de 1970. ¿Estás disfrutando este texto? Si te emocionó, te hizo pensar o te despertó alguna pregunta, ayúdame a seguir compartiendo la historia argentina. Suscríbete al canal y regálame un like. Es chiquito para vos, pero enorme para mí. Mil gracias. Del compromiso espiritual a la lucha armada. En el marco de la estrategia continental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en junio del 66 se inició la dictadura del general Juan Carlos Onganía, que se proponía impedir la subversión comunista y normalizar el país recién cuando el peronismo esté olvidado. Su resultado fue exactamente el contrario. En mayo de 1969 se iniciaron en la provincia de Corrientes los primeros disturbios estudiantiles que siguieron en Rosario y culminaron a fin de mes en el Cordobazo, la mayor insurrección popular de la historia argentina. A partir de ese momento comenzaron a organizarse los distintos grupos guerrilleros. El 29 de mayo de 1970 sale a la luz la organización Montoneros, al reivindicar el secuestro y la ejecución del general Pedro Eugenio Aramburu. Este hecho termina con el gobierno de facto de Onganía, quien es reemplazado por otro general, Roberto Marcelo Livingston. Al revisar la historia de una gran mayoría de los militantes de la organización Montoneros, se encuentra una constante. Eran jóvenes de clase media o alta, de padres antiperonistas, nacidos entre 1948 y 1957, que habían tenido un paso por grupos de orientación cristiana. ¿Cómo había sido su formación humana?
¿Qué fuerza interior los volcó hacia el compromiso social que derivaría en un compromiso político y de allí a la total entrega de su vida involucrándose en la lucha armada? A fines de los años 60, con el impulso del Concilio Vaticano II y la encíclica Populorum Progressio, la Iglesia se había convertido en una gran atracción juvenil. Las mismas estructuras de la Acción Católica que en la década de 1950 habían servido para competir con el peronismo se inclinaron hacia un trabajo pastoral más amplio. En cada parroquia, los curitas jóvenes organizaban a los niños de entre 7 y 14 años como aspirantes de la Acción Católica. Luego podrían seguir en la Juventud de Acción Católica, la Juventud Estudiantil Católica, la Juventud Universitaria Católica y la Juventud Obrera Católica. Es de destacar que esta estructura, con nombres similares, se repetirá en la organización de los distintos frentes de montoneros. Los aspirantes de Acción Católica participaban en campamentos formativos. El campamento era una escuela de vida. Los niños vivían tempranamente la experiencia de viajar sin sus padres. Aprendían a compartir el tiempo en una comunidad de iguales, se establecían normas, una organización con jerarquías y se distribuían las labores manuales. Algunos, aunque no la mayoría, de aquellos niños se convirtieron en la adolescencia en militantes políticos y tomaron el camino de la lucha armada. Imitando al Che Guevara y a Camilo Cienfuegos, soñaron con entregar tempranamente la vida a una revolución que tenía formatos imprecisos y buscaba la realización del hombre nuevo en una sociedad nueva. Los campamentos contagiaban a los niños de una enorme mística. La marcha de la JAC se entonaba en las caminatas por la montaña. Aquí va la Legión de la JAC, la moderna cruzada, juvenil escuadrón que brotó bajo el sol de la fe, a forjar con su acción nuestra patria viril del mañana, a luchar con tesón por el triunfo de Cristo, su Rey. Si muero en la batalla, sin inclinar la frente, al rayar la aurora triunfal, será mi sueño realidad. Seré condecorado por el Supremo Jefe con la cruz azul de acero, la de los héroes de la JAC. Solo unos pocos de aquellos jóvenes militantes murieron a la luz del sol. La mayoría fueron asesinados en las mesas de tortura o arrojados vivos al mar. No hubo condecoraciones ni cruz de acero, la de los héroes de la JAC. Un curita en Moreno. La anécdota es desconocida. Data de mediados del 72, cuando Jorge Bergoglio todavía no era provincial de los jesuitas, pero ya se exponía para proteger a los suyos. Ricardo Carmelo Lolo Gómez, quien brindó su testimonio para este libro, integraba la primera unidad básica de combate, VC, de montoneros en la localidad de Moreno. Entre los compañeros de la organización que llegaron a militar en Moreno estaban Mariano y su pareja, Graciela. Él había sido seminarista. A fines de 1972, por la toma de una fábrica, la policía detiene a parte de la VC gremial y todos van a parar a la comisaría de Moreno. Recuerdo que, mientras un grupo de compañeros hacíamos el aguante afuera, apareció un cura jovencito de sotana negra. Nosotros nos preguntamos qué hacía ese cuervo ahí y alguien nos dijo que había ido a pedir la libertad del ex seminarista Marianito. Después nos enteramos de que también le había llevado ropa y alimentos, que comieron entre todos. A los compañeros los liberaron a los pocos días y el tema quedó allí. Muchos años después, recién cuando Bergoglio fue obispo en Buenos Aires, el Patilla, uno de los que habían caído presos, evocando aquella anécdota, me preguntó si recordaba al cura que había ido a pedir por Marianito. Me señaló su foto en el diario y me dijo, ese curita era este Bergoglio. En ese momento, Jorge era maestro de novicios y uno de los 4 consultores de la provincia jesuítica. Aunque ya sentía simpatía hacia el peronismo, su preocupación seguía enfocada en lo pastoral, sin ninguna participación política. No integraba el MSTM y mucho menos acordaba con la lucha armada y la visión marxista de la historia. Sin embargo, su vocación solidaria lo llevaba a exponerse para proteger y ayudar a sus amigos cercanos.
Ayudó a muchos. Mis posiciones teológicas eran diferentes a las de Jorge Bergoglio, aunque no muy distantes, respondió el filósofo Enrique Dussel cuando en 2013 le preguntaron sobre el Papa Francisco en el diario mexicano Excelsior. Se habían conocido en la revista Stromata. Hoy, Dussel es considerado uno de los principales pensadores cristianos latinoamericanos del siglo XX, pero cuando en 1973 publicó Filosofía de la Liberación, el rechazo de los medios intelectuales y políticos católicos de Mendoza, donde había nacido y vivía, fue inmediato y su casa fue seriamente dañada por una bomba. En 1975 lo expulsaron de la Universidad de Cuyo, donde era catedrático, por considerarlo un teólogo marxista. Sus obras se prohibieron y se clausuró la revista que dirigía. Sin embargo, uno de los pocos que lo apoyaron en esas horas difíciles fue Jorge Bergoglio. A finales de ese año se exilió en México y jamás volvió. Recordando la época en que ambos colaboraban en Stromata, relató: él no hizo distinciones ideológicas entre las personas que eran perseguidas por la dictadura y ayudó a muchos. Hoy, que los años de plomo pueden ser juzgados de otro modo, hay que tener en cuenta las circunstancias de entonces.